Buenos días, chicos. Estamos sábado 2 de mayo. Vamos a continuar con el devocional que hemos estado viendo de Nehemías. El día de ayer acabamos con el capítulo 4. Ahora nos toca el capítulo 5. Voy a estar leyendo en la versión nueva versión internacional, la NBI, del capítulo 5, no, el versículo 1 al 13. Bueno, el título se llama Nehemías defiende a los pobres. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, Señor, de vida. Te doy las gracias, Padre Celestial, por otro tiempo más que tenemos de devocional contigo, Señor, un tiempo contigo, Padre Celestial. Te pido perdón por cada cosa que te ha desagradado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones por cada cosa que te ha desagradado, cada pecado que tú veas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a morir ese pecado, Señor. Quítalo de nuestro camino, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti, Señor, para ser siervos útiles, Señor, ante ti, Padre Celestial. Te doy las gracias porque eh, nos sigue sustentando en este tiempo de cuarentena, Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces con nuestras vidas. En tu nombre hemos orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a leer. Eh, como les dije, el capítulo tiene como título en la versión NBI, Nehemías defiende a los pobres. En otra versión habla de la usura, que es cuando una persona te cobra intereses por exceso. No, eso es lo que estaba pasando. Vamos a leer en capítulo 5. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por decían, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo del rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos los suyos iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en el poder de otros. Bien, vamos a analizar estos versículos. Había un impuesto, ¿no? En que se estaba pagando al rey un tributo. Y era un pago muy elevado al parecer, porque las personas no podían ni pagarlo, tenían que hacer malabares, como se les dice, para poder pagar este tributo que se tenía que pagar al rey. Y esto era entre los mismos judíos, ni siquiera era una persona extraña, un romano, sino que era el mismo, por así decirlo, tu misma familia, tu misma, los familiares que tú conocías, esa misma familia te estaba cobrando un interés o un tributo, ¿no? Una usura, un, un costo muy elevado que tenías que sí o sí pagarlo. Y para que tú lo puedas pagar, algunas personas hasta tenían que hipotecar su casa, ponerla como garantía para poder tener un préstamo, ¿no? Para un préstamo, un pequeño préstamo para que puedan subsistir con los alimentos que no les alcanzaba. Por pagar ese tributo no les alcanzaba para los alimentos. Y otras personas, como vemos aquí en el versículo 5, estaban poniendo a sus propios hijos como esclavos para que por ese trabajo que ellos hacen les puedan pagar algo para poder subsistir ellos mismos. Hasta este extremo estaba llegando el pueblo de los judíos, ¿no? Y aquí vemos en el versículo 6, dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Aquí está hablando eh, Nehemías. Aquí es donde a él le llega todas esas quejas y se enojó muchísimo, dice. Dice,
Es inconcebible que sus propios hermanos les exija el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Las personas que pedían este tributo no sabían qué responderle a Nehemías cuando decían: antes nuestros hermanos estaban bajo el dominio de los paganos como esclavos y ahora ustedes lo ponen como esclavos para que puedan pagar los tributos que ustedes le imponen que ellos paguen a un elevado precio. ¿Cómo esto es posible? Versículo 9. Y yo añadió aquí Nehemías: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan sus campos, sus viñedos, sus olivares y casas, y también el 1% de la plata de trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumple esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió: amén. Y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Aquí vemos que al final todo se solucionó. Bueno, llegaron a este acuerdo. Todavía no sabemos qué va a pasar más adelante, pero aquí ellos lo prometieron. Y el versículo 3 es muy duro, ¿no? Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda a Dios y arroje de su casa, de sus propiedades, a todo el que no cumple esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo dejé sin nada. Es aquí donde Nehemías dice: ya, pero esta promesa va con este agregado, ¿no? Si es que ustedes no cumplen con esa promesa, Dios lo va a sacudir bien duro, bien fuerte, y los va a dejar sin nada. Eso es lo que dice Nehemías, para que quede todo claro. Bien, aquí vemos más que todo, quiero enfocarlo más al amor al prójimo, ¿no? Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo, eh, el gran mandamiento. Él nos dijo primero que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y al mismo tiempo nos dijo que amemos también a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y hay un versículo que les voy a decir ahorita. Está en Gálatas capítulo 6, 6 versículo 10. Gálatas 6:10 dice, va de la mano con el amor al prójimo, pero aquí va un añadido. Dice: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí cuando nos dice a la familia de la fe, son nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos que nosotros conocemos que verdaderamente son cristianos, ¿no? Especialmente a ellos, porque y así reflejamos nuestro amor entre hermanos. Hay esa coinonía, hay esa relación entre hermanos tan armoniosa, tan linda. Yo sé que a veces con nuestros hermanos hay a veces diferencias, no como un hermano terrenal, tu hermano que tú tienes. A veces han habido también diferencias, y yo sé que nuestros padres, cada uno de nuestros padres, siempre ha querido que sus hijos se lleven bien entre ellos. Nunca han querido que haya pleito ni nada de eso. Yo creo que cualquier padre quisiera eso. Y es bueno que nosotros como hermanos en Cristo tengamos esa comunión plena entre nosotros, así para que el Señor también se agrade de todo esto, porque de nada sirve que yo me haga llamar cristiano y esté peleando con un hermano en Cristo, ¿no? Un hermano en la misma iglesia. Y cuando yo vaya, por ejemplo, ¿no?, a la reunión de adolescentes o cualquier reunión que sea, yo ni siquiera le dirija la palabra por el hecho de guardarle rencor, y eso no está bien, eso es incorrecto, como dice Nehemías.
está mal que nosotros guardemos rencor a otras personas o que nos aprovechemos, ¿no? Quizás una persona está pasando por problemas y quiera un préstamo de dinero y nosotros le cobramos un interés en exceso, no, porque nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que darlo de una forma, de una manera muy, ¿cómo decirlo? Mm, Sin esperar nada a cambio, ¿no? Quizás le damos un préstamo y sin cobrarle nada de intereses porque es nuestro hermano en Cristo. Tendríamos que tener esa conciencia, ¿no? Es ser conscientes de todo lo que está pasando, quizás sea de gravedad. Cuando mi mamá estaba mal, estaba enferma, muchas veces se levantó ofrenda en la iglesia y le estoy muy agradecido al Señor por todo eso, lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Venía una ofrenda de parte del Señor, de parte de todos los hermanos de la iglesia, para que sea un sustento para poder comprar medicinas o quizás también hasta la misma operación. Y también, por ejemplo, también tengo otro amigo que no sé si lo conozcan todos, bueno, se llama Job, es esposo de Leila, ellos también son un matrimonio y él había tenido un accidente, su dedo se había cortado por accidente en su trabajo y gracias a Dios ya está mejor porque los hermanos pudieron levantar una ofrenda para que él se pueda ver en una clínica, en un hospital, no para que su dedo pueda de nuevo reponerse, no para pegarse su hueso. Bueno, todo eso es una cirugía médica que yo no entiendo mucho, pero al final de todo vemos cómo entre hermanos nos ayudamos y también va de la mano con lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Voy a leerlo en la versión de las Américas. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, si nosotros decimos yo amo a mi hermano, diré yo amo a Dios, pero si en tu corazón sabes que tienes algo en contra de tu hermano en Cristo, te engañas a ti mismo, porque en realidad tú no amas a Dios, porque si amaras a Dios, estarías haciendo lo que Él nos manda, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún mucho más si es que es nuestro hermano en Cristo, no nuestro hermano de la fe. Lo amaríamos mucho más por eso, porque el Señor nos manda a hacerlo. Y el amor siempre va de la mano con una acción. Nosotros no lo podemos decir solamente yo amo a Dios y ahí se queda el asunto. Es un accionar, es una acción. Eh, por eso que vemos así, ¿no? Que se levantan ofrendas por una persona que está necesitada y es por amor a nuestro hermano que lo hacemos. Es un accionar que nosotros hacemos. No solamente es a veces orar, si es que está en nuestras posibilidades ayudarlo económicamente, también lo podemos hacer. Eso es muy importante, porque al final, ahí al cabo, todo lo que nosotros tenemos no le pertenecen a Dios. Todas las cosas no son nuestras, todo le pertenece al Señor y si todo le pertenece al Señor, entonces también podemos ayudar con lo poco que tengamos a otras personas, ayudarlas con lo que puedan necesitarla, ¿no? En una operación, algo médico, algo urgente que sea de emergencia, que pueden necesitar ellos. Así que analicemos esto. Si es que tú tienes algo en contra de tu hermano, o si es que has visto en tu vida que te has aprovechado de alguna manera, creo que cada uno de nosotros en cualquier momento hemos tenido esto, ¿no? En nuestra vida cristiana hemos tenido como que algunas, algunas diferencias con nuestros hermanos, quizás hemos discutido y todo, pero ahí ponte a analizar y ponte a pensar si es que has quedado bien con este hermano o si es que todavía tienes cuentas pendientes con él para que le puedas pedir perdón o para reconciliarte. Al igual de la manera que si es que te has aprovechado a un hermano, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y también pídele a esta persona que te has aprovechado de alguna manera, pedirle perdón también, para que no seamos como lo que estaba pasando en capítulo 5, seamos sino hermanos unidos, hermanos totalmente en armonía, vivir, porque es hermoso cuando tú estás pasando por un problema grave de salud, familiar de salud, y ves que los hermanos, sin esperar nada a cambio, ¿no? Te dan una pequeña ofrenda. Aún así sea pequeña, sea grande, te ayuda un montón porque
Uno nunca sabe lo que va a necesitar a veces y siempre va a ser de sustento. El Señor siempre es un Dios proveedor y siempre te provee todo lo que necesitas. Actualmente estamos pasando en la cuarentena y muchos quizás de nosotros le damos las gracias al Señor porque no nos está faltando comida, que es lo más importante. Gracias a Dios no nos está faltando nada de eso. Pero quizás hay hermanos que quizás sí, quizás tengan algún familiar que esté enfermo y están haciendo gastos de más de la cuenta por ese tema y quizás no le está alcanzando mucho. Así que si es que sabemos de un hermano, hay que decirle a nuestros líderes para que podamos hacer una chanchita y poder darle a esta persona que necesite. Porque de verdad tenemos que ser una iglesia así. No hay muchas iglesias que hagan esto, hay pocas iglesias. Así que démosle gracias al Señor que nuestra iglesia es una iglesia unida. Cuando es una iglesia pequeña es unida. También a veces cuando es grande, ¿no? Pero gracias a Dios nuestra iglesia es unida porque vemos que siempre se levanta cuando hay un hermano que está enfermo, está pasando por problemas. La iglesia siempre levanta una ofrenda para nuestro hermano en Cristo que está pasando necesidades. Y eso hay que agradecer al Señor que aquí tenemos muchos hermanos que les gusta apoyar a los demás que más necesitan. Así que tú siempre reflexiona en esto. ¿Cómo estás ayudando a tus hermanos en Cristo? ¿Le estás ayudando a crecer espiritualmente? ¿Estás siendo piedra de tropiezo quizás? ¿O eres una persona que se preocupa por su vida espiritual de ellos y les preguntas cómo está haciendo su devocional? Entre nosotros, ¿no? Es muy importante eso. Tengamos siempre presente esto y meditemos en la palabra que nos dice acá, ¿no? Esta es una gran reflexión. No pasemos por lo mismo que estaba pasando con el pueblo judío, sino que seamos diferentes. Ellos ya pasaron por este problema, entonces nosotros aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores, los mismos pecados que ellos han cometido, no lo cometamos nosotros, porque por algo está la palabra de Dios, para que a la luz de la palabra nosotros veamos todos los comportamientos que tiene cada persona, sea creyente, sea no creyente, y no llegar a cometer las mismas cosas que le desagradaron a Dios en ese tiempo, las mismas cosas no cometerlas ahora, porque igualmente le desagradaría al Señor. Amén. Bueno, les dejo con este video, espero que sea de mucha bendición para su vida. Nos vemos el día de mañana en la reunión de adolescentes. Estén invitando amigos también para que puedan recibir de la palabra del Señor. Nos vemos.